Qué un gusto saludarles nuevamente. Quería pues aprovechar la oportunidad para continuar con el estudio del libro de Éxodo, tal vez no de manera exegética, sino temática, y así extraer de la preciosa escritura una enseñanza que podamos entender y aplicar, y si es posible, no solo un día, sino pues constantemente. Saben, Egipto, dentro del libro de Éxodo, siempre ha representado la contraparte de todo lo espiritual. Incluso a veces las personas cuando se congregan en un lugar y dejan de ir por un tiempo, aparecen de repente y alguien les dice, andabas en Egipto. Es quizás lo hacen como broma, pero en cierta manera Egipto, no el Egipto actual, no estamos queriendo también menospreciar a los egipcios, nada que ver, sino que dentro de la escritura, principalmente acá en el Pentateuco, acá en la Torá, sí, en el libro de Éxodo refleja mucho el aspecto de la idolatría, el aspecto de una filosofía de vida progresista, efectiva, pues que desarrollaron ciencia, desarrollaron cultura, desarrollaron religión, desarrollaron arquitectura, pero también de alguna manera pues representa la contraparte, la enemistad en sí que se tiene con lo espiritual. Y es por ello que quiero aprovechar dentro del capítulo 1 del libro de Éxodo un tema muy importante, que es cómo sobreponerse ante la idolatría. Cómo sobreponerse ante la idolatría. Y para ello tengo acá dos versiones de la escritura. Una versión se llama Torah Emet, que se refiere a el Pentateuco, principalmente esta parte, ¿verdad?, traducida del hebreo al español. Y tengo también la Biblia Peshita, que es la traducción de la versión aramea al español. Y voy a ocuparlas de acuerdo al tiempo que me corresponde para poderles así compartir con una mayor riqueza. Si usted tiene la Reina Valera 60, muy bien, no hay ningún problema. La idea es que aprendamos, profundicemos, escarbemos y disfrutemos el manjar de la escritura para poder desarrollar esa práctica que tanto se necesita. La idolatría, como ustedes saben, el concepto vago que se tiene que ver mucho con imágenes. Generalmente se señala a la religión tradicional como uno de los ejemplos de idolatría. Pero en realidad las escrituras no están hablando únicamente de una religión específica, porque la idolatría en sí es un sistema en el cual el fundamento o la parte base de este concepto de la idolatría es todo lo que se refiere al pensamiento materialista. Es decir, donde lo tangible, lo material, es prioridad por encima de todas las cosas. Entonces, la filosofía de vida que radica en todo lo que es lo material, lo físico, lo tangible, es lo que llamamos idolatría. Todo lo que se refiere al ego es egolatría, pero en este caso idolatría. Y la palabra idolatría viene de ídolo, y el concepto de ídolo viene de idea, es decir, de conceptos. Y cuando se aplicaba antes ese concepto de ídolo pagano, el término pagano se refería a las personas que habitaban en el campo. Entonces, estas personas que habitaban en el campo, cuando no encontraban respuestas directas ante las cosas, ante la lluvia, ante las nubes, ante el sol, la luna, entonces desarrollaron ideas, y de estas ideas construyeron sus propios ídolos. Entonces, toda dependencia de ello es lo que llamamos la idolatría, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a este punto, Egipto simboliza realmente el progreso, lo que puede llegar a ser un grupo de personas o un país o un territorio
que se basa en la idolatría. Y en el libro de Éxodo podemos ver en el capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice, un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Joseph, o sea, no conoció a José. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros, les dicen ellos. Tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicará, dice, y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. El verso 11 dice, por eso los egipcios nombraron sobre el pueblo de Israel recaudadores de impuestos para oprimirlos con sus cargas, edificar ciudades de depósito para Faraón, Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuanto más los maltrataban, más se incrementaba y más se extendía. Por eso, los egipcios estaban intranquilos por los israelitas. Qué interesante porción. Sabemos bien, ya vimos el estudio pasado, que habían 3 pilares que mantuvieron al pueblo de Israel sólido, unido, con una identidad impresionante y que permitió que aprendieran a resistir los tiempos de esclavitud. La esclavitud es la dependencia total de ese sistema egipcio, ese sistema en el cual las personas pues pasan ahí afanadas. En este tiempo lo vemos como una esclavitud, hemos visto películas, hemos visto cómo en las películas aparecen capataces, aparecen personas que los maltratan, pero esto trasciende un poquito más. Ahora, vamos a ir despacito para que lo vayamos comprendiendo mejor. La palabra Egipto, el término Egipto que aparece ahí, tiene un nombre en hebreo muy interesante. El nombre que tiene es el nombre Mitzraim. Y Mitzraim viene de la raíz Misra. Y Misra significa comprimir o encerrar. Dentro de eso también hay otro término que es Metzarim, que significa límites. Este nombre de Misraim es el que el pueblo de Israel identifica o asocia o etiqueta a este pueblo que nosotros conocemos como Egipto. ¿Qué está queriendo decir esto? Una de las posturas muy interesantes es que nos está enseñando a entender que el sistema de Egipto era un sistema limitado, pero no limitado por ellos, no es que no podían crecer, ellos conquistaban países, traían esclavos, tenían buen comercio, buena arquitectura, como decíamos al principio, sino que el problema era que toda persona que estuviese ahí, que dependiese de esa nación, iba a estar bajo un marco limitado de expansión, es decir, no podían pensar más allá de lo que pensaban en Egipto. No podía creer en otros dioses o en el Dios verdadero más allá que los dioses de Egipto. No existía otro mundo mejor que Egipto. Entonces, Egipto tenía un sistema limitadísimo. Por eso es que Faraón era un dios, o sea, se creía un dios. Y Faraón, por lo tanto, todo aquello que era contrario a lo que él creía, a lo que él pensaba, era considerado un enemigo y a la vez, ante los demás, era considerado pues algo que debía ser exterminado. Y así es precisamente cómo se desarrolla la idolatría. La idolatría es un sistema, una filosofía que no nace solamente en cuestiones dentro de los templos, también es en el aspecto social, en el aspecto político, en todo tipo de aspectos. Las personas pasan dependiendo de ese sistema. Nosotros somos muy conocidos aquí en El Salvador como un pueblo trabajador. Y bendito el Creador por eso. Pero también tenemos que aprender a ser un pueblo que piensa, que razona, que reflexiona de la vida, que tiene tiempos de meditación, que nos reunimos, nos congregamos en los lugares donde nuestros líderes nos tienen que instruir, de tal manera que no dependamos de un sistema que nos encierre, que nos limite, que nos haga compactos, que nos condicione, porque ese mundo es lo que se conoce bajo el punto de vista teológico y hermenéutico como la idolatría.
donde las personas realmente ya están encerradas y no van a salir o no van a pensar o no van a desarrollar el pensamiento más allá de lo que realmente está en la Escritura. La palabra de Dios, la palabra del Creador es una palabra que nos enseña a crecer, a no quedarnos compactados en un sistema que esto aquí es y hasta aquí llega y nadie debe de pensar más allá que esto. Esto es así es y nadie puede pensar en lo otro. Hay personas incluso que a veces entendemos mal la Escritura y consideramos la bendición estar afanados, estar en constante movimiento y no tenemos un espacio de tiempo para poder platicar con el Creador, para poder estudiar la Escritura, porque como hemos dicho antes, la Escritura no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Cada uno de nosotros, si tenemos un ejemplar, tenemos que aprender a estudiarla. Entonces, reunirnos, qué sé yo, amigos o vecinos, no sé, pero estudiarla, pero no encerrarnos a que es un texto que puede aplicarse en un lugar, pero en otro lugar no. Tenemos que aprender eso. Entonces, cuando estamos en este punto, la idolatría pone frenos para que el alma crezca. Es un sistema donde obviamente se malinterpreta la Escritura y con el fin de fortalecer la idolatría. Entonces, la palabra Misraim, de donde viene Egipto, es la que nos enseña a nosotros realmente esa parte que debemos aprender, que debemos madurar. Debemos ir entendiendo que todo lo que es afanes, todo lo que es el exceso de actividades, el exceso de que nosotros vamos y terminamos fatigados y llegamos a casa y decimos, ay, hoy hice la voluntad de Dios, pero no hubo un espacio de tiempo para reunirse con el Creador. Entonces, eso es porque nosotros, sin querer, por ese sistema que adoptamos, estamos dependiendo de la idolatría. Por eso nuestro tema de estudio es cómo sobreponerse, cómo superar. Porque quieras o no, tenemos que trabajar, hay que devengar el salario, no es así nomás, ¿verdad? Que usted no puede aventurarse a no dependerlo. Eso no hay problema. El punto es que aprendamos a no tener una dependencia que le pertenece a lo espiritual y nosotros lo ubicamos en lo material. Ejemplo. Generalmente las personas encierran toda su vida de oración a pedir cosas materiales. Piden casas, piden carros. Yo entiendo, hay necesidad y si alguien lo quiere hacer, no le interrumpo. Pero no es solo ese el punto. Es más, no es ni prioridad. Para nuestro Creador, para nuestro Dios, la prioridad es que aprendamos a conectarnos con el Creador, con Él. Por eso la oración es definida, bajo la perspectiva bíblica, es definida como fusionarse con Dios, conectarse, unirse a Dios. Ese era el gran pleito que Moisés quería y Moshe llegaba y platicaba con Faraón y dice, deja ir a mi pueblo, queremos ir a adorar, queremos ir a reunirnos. No, les dice, no lo vamos a hacer y le vamos a poner más cargas y va a llegar un momento más adelante en la escritura donde les dice que hoy van a empezar ustedes a construir ladrillos, pero sin la materia prima. Ahí vean cómo salen, una manera de presionar de tal manera que la gente se desvele, se desgaste, haga las cosas forzadas y de esa manera las personas pues dejen a un lado las cosas del Creador. Por eso hoy día la gente cuesta que se reúna y lo que dicen es, mire, es que lo que pasa es que el trabajo fue una bendición y como me bendijo, yo no puedo descuidarlo y tengo un jefe que me pide que trabaje de domingo a domingo, de sábado a sábado y un montón de cosas que establece o que ponen, pero todo eso es un sistema. O sea, nadie en la vida va a ser bendecido a través del desgaste físico. Nosotros debemos de ordenar nuestros pensamientos y meditar en nuestro corazón y aprender a no depender de lo que conocemos como la idolatría. Como repito, la idolatría es un sistema. Usted me va a decir, yo no soy idólatra, pero usted de repente está que, mire, Dios me regaló un carro y lo cuida tanto que, mire, no quiero llevar a nadie, ¿verdad? No quiero transportar a nadie porque me lo arruinan, me lo rayan. Y a lo mejor estamos ahí todos dependiendo de todo eso. Entonces, quieras o no, mis amados, tenemos que aprender a saber identificar aquellas cosas que nosotros confundimos.
Idolatría no es solo imágenes, es conceptos también. Son ideas, son filosofías de vida. Un ejemplo, la comparación. Está escrito aquí en lo que leímos, que empieza a decir Faraón, he aquí que el pueblo de Israel, dice, es mejor que nosotros, están haciendo cosas mejor que nosotros. Están haciendo cosas, se están comparando, y ese es un sistema que tenemos aquí, que este es el lugar más grande, que este es el templo más grande, que esta es la congregación más grande, que nosotros te ganamos porque tenemos más aquí, que tenemos allá, pero todo eso es pensamiento idolátrico, todo eso es estar pensando en cosas que a la larga para el Creador eso no es relevante. A Él lo que le interesa es nuestro crecimiento, nuestra comunión con Él es lo que nos tiene que ayudar a prevalecer. No estar pensando en cosas, la prosperidad en primer lugar. Si no prospera el alma, no prospera nada. Si no prospera nuestra comunión con el Creador, no prospera nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ese desgaste hasta nos frustra. Y empezamos a decir, quizá Dios no me ama, quizá el Creador no me quiere, quizá el Eterno se olvidó de mí, quizá el Eterno está pensando cosas contrarias a lo que yo quiero, y un montón de especulaciones que tenemos porque nos dejamos llevar por filosofías idolátricas. A veces tenemos personas que están tan metidas en la actividad que dicen, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para estudiar la Escritura, es que mire, estoy tan ocupado y en el trabajo me han pedido y me dicen que si yo no voy, si yo no asisto al trabajo, entonces el planeta se detiene, el oxígeno no entra al lugar si yo no llego. Pero el Creador siempre dice que lo busquemos. Buscad al Eterno, dice, mientras pueda ser hallado. Tenemos que aprender a buscarlo. Y la palabra buscar en el hebreo es darash. Es decir, no es solo asomarse, sino que escarbar, en buscar respuestas, buscarlo a Él en su esencia, no solo como un Dios que se manifiesta a través de la naturaleza, sino también en su esencia. Y podemos hacerlo, es cuestión de que aprendamos a manejar nuestros tiempos. Pero hay que tener cuidado con ese pensamiento que nos induce a estar creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Siempre hemos dicho que el enemigo de la espiritualidad es el afán, es estar todo el tiempo metidos haciendo cosas y el cuerpo desgastándose y enfermándose y no tener un espacio de tiempo para meditar y tener esa comunión con el Creador. Y en ese sentido tenemos que hacer todo el esfuerzo y eso es liberarse de la esclavitud. Mucha gente está diciendo que es libre, que ha salido de todo, que ya no está oprimido y cantan que son libres, pero el sistema de vida dice que no. Si tú no tienes tiempo, si no tenemos tiempo para estar en comunión con el Creador, si no tenemos tiempo para estudiar la Escritura, para tener un momento de reflexión, de que evaluemos cómo va la vida, cómo hemos caminado todo este tiempo, cómo hemos hecho las cosas, si hicimos bien o hicimos mal, cómo podemos hacer para arrepentirnos si no tenemos tiempo de examinar lo que hemos hecho. Todo eso tenemos que hacer un espacio de tiempo. Es más, la Escritura dice, 6 días trabajarás, pero un día, dice, es para el Creador. Hoy no es el tema de hablar qué día, pero sí es bien interesante que hasta el mismo Eterno, hasta el mismo Dios Todopoderoso, sabe que necesitamos un tiempo para calmar las fuerzas físicas y entrar en esa comunión con nuestro Dios, en esa relación, porque la verdadera libertad está en el momento en que tenemos esa comunión con el Creador. Mientras yo pase afanado, mientras yo tenga esta mente ocupada en muchas cosas materiales, que es más importante esto y lo otro, voy perdiendo el corazón, voy perdiendo la sensibilidad, me estoy haciendo impío, porque un impío no es una persona que no es religiosa, un impío es una persona que no tiene piedad por nada ni por sí misma. Ese es un impío. Y a veces nosotros somos impíos hasta con nosotros mismos porque nos desgastamos y todo, y no hay un espacio de tiempo. Por eso las personas pasan afanadas y cuando llegan ahí a reunirse, a congregar, están cabeceando, están queriendo dormir. Claro, ¿qué más querías si tu cuerpo se desgastó? No hacemos un tiempo especial. Cuando un día antes prepararse, dormir bien, relajarse un ratito para poder estar listo para recibir la palabra, para recibir la instrucción. Eso es lo que necesitamos. Por esta razón, tenemos que aprender
a superar la idolatría. Ahora, ¿cómo puedo sobreponerme? Y esta es la parte fundamental que quiero compartirles en esta sesión, en esta enseñanza. ¿Cómo sobreponerme? ¿Cómo superarlo? Bueno, número uno, para ello tiene que haber voluntad. Es decir, yo quiero salir de esto. ¿Por qué tiene que haber voluntad? Porque hay personas que disfrutan estar afanados. Quizás se sienten útiles, se sienten quizá tomados en cuenta. Y entonces, entre más ocupados estén, creen que están cerca de Dios, o cerca del jefe, o cerca del trabajo, no sé. Pero en realidad uno tiene que aprender a tener voluntad para manejar lo que se llama el equilibrio. El ser humano, para estar equilibrado, tiene que saber manejarse en 4 áreas. Su área laboral o área social, ¿verdad? Perdón, su área laboral o ministerial, si quiere, su área social, su área familiar y su área espiritual. Son 4 áreas. Una de las áreas que esté sobrecargada, yo ya estoy desequilibrado. Por eso es que habemos personas que somos buenos en el aspecto social, somos buenos amigos, pero a lo mejor somos malos padres. A lo mejor somos malos empleados, porque tenemos desequilibrio. A veces pasamos tanto en actividades, tanto en afanes, que tenemos deficiencia en nuestra área espiritual porque no nos queda tiempo de nada. Y eso es lo que hacemos. Y por eso han salido metodologías de acercamiento a Dios convenientes a la idolatría, como aquello de que no tengo tiempo, así que voy a orar en 2 minutos. Y la gente se justifica, mejor hacer una oración de 2 minutos y no un montón de palabrerío, dice la gente. Pero no, es que la oración es de acuerdo a la comunión. Si yo quiero estar cerca del Creador, yo invierto tiempo, pues, o sea, usted está cerca de alguien que usted ama, usted invierte su tiempo y no le va a decir, mira, este es un tiempo de calidad, solo te voy a dar 2 minutos. Igual pasa, y quizá no igual, mejor debe de ser con nuestro Creador bendito. Entonces tenemos que aprender nosotros a tener esa voluntad. Si descuidamos cualquiera de estas 4 áreas, estamos, perdón, desequilibrados, perdemos el equilibrio. Pues tiene que haber voluntad. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere no dejarse dominar de la idolatría? ¿Quiere disfrutar la redención que ha recibido? Entonces, usted tiene que tener voluntad de salir. En segundo lugar, tiene que tener conciencia. Conciencia es tener activados todos nuestros sentidos en cada paso que estamos dando. Porque a veces no somos conscientes y nos comprometemos a hacer cosas y después nos dicen, y no que teníamos para que orar, y no que era el tiempo que íbamos nosotros a estudiar la Escritura. Ah, sí, perdón, es que no me acordé porque no estábamos conscientes. Hay que tener conciencia de que esto que usted y yo vamos a hacer, esto que vamos a buscar de nuestro Dios, de nuestro Creador, nos hace libres. Entre más estemos conectados con el Creador, allí es donde disfrutamos esa libertad. Pero no es cuestión de que el montón de cosas que hay que hacer, porque al final hay un desgaste y fragiliza su casa, fragiliza su salud y fragiliza unas cosas, y después le pedimos al Creador que nos sane cuando nosotros provocamos la enfermedad por tanto afán. Los seres humanos somos seres limitados y de alguna manera no lo resistimos todo. Por eso es fundamental llevar el equilibrio. Por eso, uno, decíamos, tiene que tener voluntad. En segundo lugar, decíamos conciencia. En tercero, tiene que tener esa disciplina de estudio. Por ejemplo, ahora estamos tratando de compartirles esta reflexión. ¿Y qué hacemos para ello? Tenemos que estudiar. Usted hace su tiempo, el cual le agradezco, y que el Eterno le bendiga mucho por este tiempo que usted se toma también en estar acá. Ese tiempo, uno desarrolla una disciplina. Es decir, cada día entre 8 y 8:30, pues nos reunimos acá y podemos estudiar. Usted puede enviarme sus preguntas si desea compartir el estudio, pues no hay ningún problema. Que el Eterno le guarde y le bendiga por ello. Pero yo no lo sé todo. Estoy tratando de compartir lo poco que sé que el Creador me ha enseñado todo este tiempo.
y queremos mejorar nuestra calidad de vida. Y si el Creador nos tiene hasta este tiempo vivos, es porque quiere que uno le avise a las nuevas generaciones que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Por esa misma razón, tenemos que tener esa disciplina de estudio, esa voluntad, esa conciencia. Y número 4, tenemos que aprender a separar las cosas. A separar las cosas. No estemos mezclando una cosa con otra. No estemos, a veces nosotros, el Creador dice, por ejemplo, en el Salmo 100, viene y dice, servid al Eterno con alegría. Entonces la gente se mentaliza que servir solo es en un lugar, solo es en un sector donde usted pasa un tiempo de su vida. Pero en los Salmos, en el Salmo 100, cuando se habla de servir, es un término que significa abodá, en hebreo es abodá, que significa literalmente trabajo. Es decir, que trabajar para el Creador no solamente en un lugar, sino en donde quiera que uno va. Hay personas que tienen necesidades de ánimo, de consejo, de ayuda. Y en algunos casos hay gente que necesita, que usted ve en las calles indigente y le piden algo. Y usted está sirviendo, ayudando. Tal vez no es que usted le dé todo lo que tiene. Hay que ir gradual, porque cuando uno se va soltando las cadenas de la idolatría, tiene que ir despacio. Y de esa manera usted viene y le aporta. ¿Y usted qué está haciendo? Sirviendo. Entonces, usted tiene que aprender a separarse, no decir que se va a portar bien en un lugar y mal en otro, no. Las dos cosas son importantes. Separe su concepto, separe el concepto que se tiene religioso, porque el concepto religioso en la actualidad está acomodado al sistema egipcio, está acomodado al sistema de idolatría. ¿Ya? Por eso en muchos lugares se habla de la política religión-estado, ¿verdad? Donde las personas creen que están haciendo lo mismo. Tenemos que aprender a romper esas cadenas. Y no estoy hablando de rebelión, que el Eterno me libre, que no estoy pensando en eso, sino evitar un desgaste con respecto a una vida que nuestro bendito Dios nos dio. Dios nos dio una vida para que la disfrutemos al máximo, pero no desequilibrada, sino una vida en libertad. Y esa vida en libertad está dependiendo de que nosotros nos separemos el concepto de la idolatría, que nos alejemos de esa filosofía. No es que deje de trabajar, siga laborando, siga trabajando, pero el tiempo para Dios es el tiempo para Dios. El tiempo de oración es el tiempo de oración. El tiempo de estudio es el tiempo de estudio. No lo sustituya, no lo reemplace. Cuando usted esté en su tiempo de estudio y haya oportunidad de estar en su tiempo de familia, tampoco diga que solo por estar en el tiempo de oración no atiende todas esas necesidades de ánimo, de palabra, de consejo. Un tiempo de plática siempre es importante. No estamos hablando de que usted se aísle tampoco. No, hay que llevar el equilibrio. Y eso es lo que se llama libertad. Por eso, sobrepongámonos ante la idolatría. La idolatría va a seguir. Mañana habrá tráfico, habrán personas que quieren llegar rápido a sus trabajos, de ahí salen corriendo a un centro comercial, a un mercado, de ahí salen corriendo a su casa, de ahí salen corriendo y pasan corriendo todo el tiempo. Y cuando es un tiempo de meditar, de reflexionar, están tan cansados y solo duermen y solo dicen, Dios, ten misericordia, dame un buen sueño, y se acuestan. Y todo eso es porque somos esclavos. Y esclavos de un sistema de idolatría. Meditemos al respecto. Pensemos siempre en poder salir libres de todo ello. Que el Eterno le dé una buena semana, que disfrute su tiempo de vida, que le dé buenas noticias este tiempo, que sigamos aprendiendo, que sigamos creciendo y principalmente que aprendamos a vivir esa bendita libertad, acercándonos más a nuestro Creador. Buena semana. Bendiciones.